Bien, ahora sí, buenas tardes a los que se acaban de conectar. Vamos a comenzar la clase de hoy. Mm, Igual siguen llegando sus compañeros, ¿ven? Por eso esperaba un ratito. Ya, ya. Recordando un poquito, la clase anterior vimos la guía número 11, ya que se trata sobre las moléculas de la célula y la membrana plasmática. La primera parte alcanzamos a revisar esta actividad donde vimos los organismos unicelulares, pluricelulares, eh, sobre las moléculas de la célula importantes, y ahí quedamos en que había que describir esto apoyándose del libro. Entonces, lo que nos queda en realidad, esa información que vimos en la clase, es analizar estas preguntas de alternativa que están al final de la guía 11. ¿Ya? Estas preguntas igual son importantes, son preguntas como estas las que les hacen en la prueba, en el examen que ustedes hacen, donde tienen que analizar la idea es que no se queden con la duda, que hagan las preguntas necesarias, ¿ya? Y bueno, antes de comenzar, vamos a hacer entonces un pequeño reforzamiento para que así puedan tener un poquito más fresca la materia y analizar mejor las preguntas que aparecen ahí. Bien, la clase anterior entonces vimos estructura de la membrana plasmática y también los transportes de sustancias a través de ella. Ya recordemos que la membrana plasmática entonces es esta capa que en el fondo separa el medio interno de una célula con el medio externo y tiene varias estructuras que todas cumplen una función respecto a la célula, respecto al transporte, a la identidad de la célula, u otras funciones como recibir señales químicas del medio, entre otras. Entonces, vamos a comenzar acá recordando un poquito las estructuras que componen a la membrana plasmática. Primero, como característica general, yo les mencionaba que es una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Bicapa significa que tiene dos capas, ¿ya? De lipídica es de lípidos, ¿ya? De un lípido específico que se llama fosfolípido. Entonces, esta capa donde vemos estas cabecitas rojas con dos colitas, esa o sea, eso es un fosfolípido y ahí se ve que hay una capa de muchos cientos de fosfolípidos y al otro lado hay una capa, otra capa de fosfolípido, ¿ya? Donde están dispuestos de tal forma que las cabezas de los fosfolípidos tengan contacto con el medio acuoso externo de la célula o el medio acuoso interno de la célula, ¿ya? También mencionamos, entonces ahí estarían los lípidos, que serían los fosfolípidos. También mencionamos que la membrana tiene proteínas que cumplen funciones importantes acá. Tenemos las proteínas integrales, que son proteínas que atraviesan por completo la bicapa de fosfolípido, ya como estas que se ven acá centrales. Y también existen proteínas que son periféricas, ya la periferia, que están hacia uno de los dos extremos, ya sea en la parte interna de la célula o proteínas periféricas que se encuentren en la parte más externa, al otro lado, en el fondo, fuera de la célula, ¿ya? También podemos encontrar carbohidratos, ya aquí en la membrana plasmática. Estos carbohidratos se llaman glucolípidos, si es que están sobre un fosfolípido. Estas cadenitas que se ven acá, fíjense si están sobre un fosfolípido, se llaman glucolípidos, ¿ya? Pero también hay carbohidratos que se encuentran sobre proteínas, ¿ya? Como este que se ve acá, no sé si ustedes lo visualizan bien, que es verde clarito. Eh, estos carbohidratos que están sobre una proteína se llama glucoproteína, ¿ya? Y le permite darle identidad a la célula.
Ya. ¿Qué más mencionamos de la membrana plasmática? Bueno, es el límite de la célula, la barrera, entonces, que separa el medio interno y externo, lo que mencioné recién. Y tiene una característica que la membrana es semipermeable. ¿Se acuerdan qué quiere decir que sea semipermeable? ¿Alguien lo recuerda por ahí? Que protege algo, pero aún así pasan las cositas, ¿o no? ¿Ya? Sí, que algunas cosas pueden pasar y otras no. O sea, es selectiva. ¿Ya? No, no es permeable, no puede pasar cualquier cosa a través de la membrana de la bicapa, pero, hola, hola, pero algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces eso quiere decir que sea selectiva y que sea semipermeable. ¿Ya? Para algunas cosas permeable, para otras no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? ¿Para qué la membrana es permeable y para qué no lo es? Vimos este dibujo en la clase anterior donde veíamos que moléculas polares grandes como la glucosa, los aminoácidos y las proteínas no pueden atravesar la bicapa lipídica, ¿ya? No permeable. Moléculas pequeñas sin carga como el agua, la urea, el glicerol, es permeable, puede pasar sin ningún problema a través de la bicapa. Moléculas pequeñas con carga, como los iones, no pueden atravesar por la bicapa, y moléculas como el oxígeno, el nitrógeno, hormonas, pueden atravesar a través de la bicapa. ¿Ya? Entonces, algunas cosas sí y otras cosas no. Luego, vimos los tipos de transportes, ¿ya? Pero antes de pasar a los tipos de transportes, como acabamos de recordar un poquito la estructura de la membrana plasmática, hay una pregunta acá relacionada a eso, que es la pregunta número 1. ¿Ya? Acuérdense, los que recién se conectaron, que esto es las actividades que están en la guía 11 de la materia que vimos en la clase anterior, nos faltó revisar estas preguntas. ¿Ya? Entonces, el siguiente esquema muestra los componentes de la membrana celular. En ella, los glicolípidos están representados con una letra. Voy a hacer un zoom, que la imagen está blanco y negro, no se ve tan bien. Fíjense que aquí está mostrando una cadena aquí que está apuntándose con una letra B, y aquí hay otra estructura más grande que solamente está a un lado de la membrana y está apuntando con una letra A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos dos creen que, según lo que acabamos de ver, que podría ser un glicolípido? Ah, hay más letra aquí abajo, no me había fijado en esto. Fíjense, acá hay una estructura, se ve muy mal la imagen, pero acá entre medio hay una estructura, ya fíjense en esta, está apuntando en el fondo esta estructura que se ve aquí con cabecita azul y cola, ya es lo mismo que está mostrando en esta imagen con la letra E, con la letra D, también tenemos una estructura que está solamente a un lado de la membrana, y con la letra C parece que lo mismo, en la letra C sí que no se ve muy bien. Ya, pero no es en todo caso la C. ¿Cuál podría ser? ¿Qué letra estaría representado un glicolípido o glucolípido? La A, profe, Ya. La B, ¿Por qué la B, Jessica? porque tiene unas cositas así, una, a ver, o a lo mejor estoy equivocada, pero aquí Ya, estoy miren. viéndolo yo y dice glicolípido y Sí, fíjense que los gluco o glicolípidos, es lo mismo por si acaso, ya, son cadenitas, cadenitas que están sobre, ya sea un fosfolípido o cadenitas que estén sobre
bueno, los carbohidratos o cadenitas que estén sobre una proteína. Entonces, cuando eran glucolípidos, están sobre un lípido, sobre un fosfolípido, ¿ya? Y cuando eran glucoproteínas, son carbohidratos, son cadenas que se ven acá, entonces, que están sobre una proteína. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos acá, nos está apuntando aquí una cadena, ¿ya? Que se encuentra sobre los fosfolípidos, por lo tanto, era la letra B, estaría correcto. Estaba bien. Miren, la A es una proteína periférica. Ah, espérenme, no sé si había otra pregunta referente a eso. Sí había. Ya, pero miren, dice, el esquema de la pregunta 1 muestra los componentes de la membrana celular. En ella, las proteínas periféricas están representadas con la letra. En esta, en realidad, aquí también tenemos una proteína periférica, la D. Es una proteína que se encuentra solamente a un lado de la membrana, no se atraviesa por completa. Se fijan que aquí tenemos como una proteína que la atraviesa y aquí tenemos otra chiquitita que está aparte solamente a un lado. Así que podría ser la D igual. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Que las proteínas periféricas están solo a un solo lado de la bicapa, ¿ya? Las que son proteínas integrales son estas grandes que aparecen acá, que se ve que en el fondo atraviesan por completo la bicapa de fosfolípido. Ya, la siguiente pregunta habla sobre transporte, así que vamos a recordar un poquito los tipos de transporte antes de pasar a las preguntas. Ya, dijimos que habían dos principales tipos de transporte, que es el transporte pasivo y el otro es el transporte activo. ¿Ya? El transporte pasivo se caracteriza porque la célula no gasta energía para que se transporten estas sustancias. ¿Ya? Este transporte ocurre sin gasto energético y se mueve de alguna manera a través del gradiente de concentración. ¿Qué era eso? Dijimos que el gradiente de concentración es un movimiento espontáneo que se da entre sustancias cuando en un medio se encuentra muy concentrado versus el otro medio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está representando la membrana plasmática. Un medio es el medio interno, podríamos decir, y el otro sería el medio externo de la célula, ¿ya? Entonces, vemos que acá, en el medio interno de la célula, hay mucha concentración de una sustancia, ¿ya? Estas pelotitas rosadas. Y al otro lado, no, hay solo dos. Entonces, ¿qué hace el gradiente de concentración? Que estas sustancias se muevan de manera espontánea desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. ¿Sí? Ese movimiento también le llamábamos que se mueve a favor del gradiente de concentración. Y este movimiento va a finalizar en el fondo cuando se logre un equilibrio entre los dos medios, ¿ya? Cuando más o menos haya lo mismo fuera de la célula que adentro, de acuerdo a esta sustancia, ahí va a finalizar el movimiento y se mantiene en un equilibrio dinámico, ¿ya? Acá teníamos otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, dice, cuando se deja caer un turrón de azúcar en un vaso de agua pura. Y aquí tenemos el vaso y aquí tenemos el turroncito de azúcar, que rápidamente se empieza a disolver y se empieza a difundir a través del agua. Ya sabemos que el azúcar se puede disolver en el agua, por lo tanto, ese igual es un movimiento. De donde está muy concentrado sería este cuadrito de turrón de azúcar y que se empieza rápidamente a mover para lograr alcanzar un equilibrio en el medio en el que se encuentra, que sería el agua. ¿Ya? Entonces las moléculas de azúcar continúan disolviéndose y se van difundiendo, se van moviendo, y bueno, finalmente las moléculas de azúcar quedan distribuidas de manera uniforme en todo el vaso de azúcar. Entonces, está muy concentrado, se empieza a difundir, a esparcer hasta que quede
completamente uniforme esta concentración del azúcar en este caso. Aquí no hay una membrana, pero sí claramente muestra una difusión. Dentro del transporte pasivo, también dijimos que podrían existir dos tipos, ¿ya? La difusión simple y la otra es la difusión facilitada. ¿Qué pasa con la difusión simple? Es lo mismo, ¿cierto? En cuanto a que las sustancias, cuando se encuentra una sustancia que se encuentra muy concentrada en un medio, en este caso sería el medio extracelular, es decir, afuera de la célula, si esta sustancia es permeable para la bicapa lipídica, simplemente la sustancia va a atravesar esta membrana, esta bicapa, ¿ya? De forma espontánea se mueve a favor del gradiente de concentración en el tiempo hasta que logra un equilibrio de esta sustancia que se encontraba antes más concentrada afuera de la célula, ahora se encuentra en un equilibrio dinámico entre el medio externo e interno, ¿ya? Ojo, entonces la difusión simple, la sustancia puede atravesar la bicapa, ¿ya? La sustancia es permeable en este caso. ¿En qué se diferencia entonces este transporte? Me falta algo. Este transporte de difusión facilitada, perdón, difusión simple con la difusión facilitada. La difusión facilitada, en el transporte pasivo, en realidad las moléculas también se encuentran más concentradas en un medio versus el otro, ¿ya? Pero lo que ocurre acá es que las moléculas, la sustancia que se encuentra muy concentrada, no puede atravesar la bicapa de fosfolípido, no es permeable, ¿ya? Por lo tanto, es facilitada porque una proteína actúa como canal, ¿ya? Le facilita el acceso a esa sustancia, ¿ya? Igual no hay gasto energético, ya siguen siendo un movimiento a favor del gradiente de concentración porque se mueve de manera espontánea, desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. La única diferencia es que la sustancia o la molécula que quiere en este caso ingresar a la célula pasa por una proteína integral que actúa como canal. Ya es un puente para poder ingresar. En cambio, la difusión simple, la sustancia puede atravesar simplemente por entre medio de la bicapa, por entre medio de los fosfolípidos. Alguien intenta entrar. También nosotros vimos que dentro del transporte pasivo, un tipo de difusión especial es la osmosis, ya que implica solamente movimiento del agua, ¿ya? Y en este caso, el agua se va a mover hacia una zona donde se encuentre más concentrada respecto al otro. Miremos el ejemplo para poder entenderlo. Tenemos aquí en este vaso, esta línea roja representa una membrana semipermeable, igual que la membrana de la célula, las membranas biológicas, ¿ya? Esa línea roja entonces representa la membrana. Tenemos una sustancia que está muy concentrada en este lado y en el otro hay poquita concentración, ¿ya? Pero en este caso es el agua el que se mueve. ¿Y cómo se va a mover para lograr alcanzar un equilibrio en estos dos medios? Es el agua de este lado que se va a mover hacia el otro para poder alcanzar el equilibrio, ¿ya? Ahora es proporcional lo que hay de agua versus lo que hay de sustancia. Entonces, por eso estos dos medios podríamos decir que se encuentran en un equilibrio dinámico respecto a la concentración que tiene y el agua, ¿ya? Aquí en este caso el agua se movió, solamente el agua, ¿ya? Y lo habíamos visto también de otra forma. Ya. Lo habíamos visto también con unos dibujos como estos, no sé si recuerdan, ¿ya? Solamente que aquí hay ejemplos para poder aplicarlos, ya que dependiendo de cómo se encuentre el medio, hacia dónde se va a mover el agua, si se va a mover hacia adentro de la célula o hacia afuera, ¿ya?
Entonces, miremos este dibujo de acá, donde este es un medio que se llama isotónico. ¿Por qué? Porque las sustancias que se encuentran en el interior de la célula versus los que se encuentran fuera de la célula es más o menos igual, ¿ya? En las mismas cantidades. Fíjense que estas pelotitas verdes representarían una molécula de soluto, una sustancia cualquiera, y estas pelotitas celestes, moléculas de agua, ¿ya? Entonces, fíjense, hay 4 moléculas afuera, 4 moléculas adentro, estamos hablando de que hay un equilibrio acá. Entonces, el agua en realidad no se mueve, hay un movimiento neto. En este segundo caso, ya fíjense aquí al medio, afuera de la célula tenemos más concentración de una sustancia que le decimos soluto, ya de manera general. Más concentración de una sustancia. Fíjense en estas pelotitas verdes, si nosotros las contamos, ¿cuántos hay fuera versus cuántos hay adentro? Acá tenemos 7 fuera de la célula y adentro de la célula solo 3. Entonces, para que haya un equilibrio, ya como afuera hay más soluto, lo que va a ocurrir es que el agua que está en el interior de la célula va a tender a salir para poder lograr un equilibrio dinámico, ¿ya? Y eso significa que si el agua que está en el interior de la célula sale, significa que la célula va a estar deshidratada, ¿ya? Pero va a alcanzar el equilibrio. Y el tercer caso, perdón, esto le llamábamos que es un medio hipertónico. Hipertónico, fuera de la célula, hiper, hay mucho soluto, ¿ya? Y el tercer caso, en un medio hipotónico, ¿ya? Se da cuando fuera de la célula tenemos menos concentración de soluto versus el interior. Fíjense, fuera de la célula, estas pelotitas verdes representaban el soluto, solo hay 3, y dentro de la célula hay mucho más, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir, como hay más soluto en el interior de la célula, es que el agua va a ingresar hacia la célula para poder lograr el equilibrio. Esto significa que la célula se va a hinchar, ¿ya? Entonces, eso sería un medio hipotónico. Fuera de la célula hay poco soluto en el hipotónico. En el hipertónico, fuera de la célula hay mucho soluto, ¿ya? Y el isotónico, hay un equilibrio en cuanto a las concentraciones. Hay más o menos la misma concentración de soluto fuera de la célula que en el interior. Eso habíamos visto del transporte pasivo. Vamos a la guía. Yo sé que eran hartos conceptos, ustedes estaban bastante complicados, pero veamos si podemos aplicarlo acá. Ya el ejercicio 3. Dice, en la figura se muestra un experimento en el cual se ha puesto una bolsa membranosa cerrada conteniendo una solución acuosa de proteínas en el interior de un vaso que contiene solo agua. Del experimento se puede deducir correctamente que 1. La membrana es semipermeable. 2. El movimiento de las moléculas es por osmosis. 3. Las proteínas son muy grandes para atravesar los poros de la membrana. Miremos el experimento, la imagen que muestra acá. Dijimos entonces que en el enunciado me está diciendo que hay una bolsa con una membrana cerrada. Una bolsa membranosa cerrada, perdón, ¿ya? Que tiene agua y proteínas. Y se introduce entonces esa bolsa con proteínas y agua en el interior de un vaso que tiene agua, ¿ya? Fíjense lo que ocurre acá. Las proteínas son esas pelotitas que son un poquito más grandes porque me está diciendo que están dentro de una bolsa cerrada, ¿ya? Entonces esas pelotitas negras más grandes serían las proteínas y las otras pelotitas chiquititas que aparecen en todas partes están representando el agua. Después de un tiempo, ¿qué ocurre? Fíjense cómo estaba antes la bolsa cerrada versus a cómo está en la imagen número 2, ¿ya? Ahora la bolsa se ve más grande, ¿ya? Y se ve más de esos puntitos chiquititos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir?
¿Ingresó agua a la bolsa o salió agua de la bolsa cerrada que contenía proteínas? Ingresó agua, profe, a la Ingresó bolsa. agua. ¿Cierto? Ingresó agua, ¿ya? Entonces, acá hay que tener ojo porque me está preguntando de lo que yo puedo concluir a partir del experimento, ¿ya? No de los conceptos generales que ya vimos sobre la membrana plasmática, sino que a partir del experimento. Entonces, ¿se puede deducir que la membrana es semipermeable? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Porque si se fijan en la guía, bueno, claramente la proteína no puede salir, se quedó en el interior, ¿cierto? No se está moviendo esa sustancia, no es permeable. Pero otra sustancia sí, que sería el agua, ¿ya? Entonces el agua sí se movió. O sea, una cosa sí se mueve, otra cosa no. No puede atravesar esa bolsa, ¿cierto? Que representa la membrana. Por lo tanto, semi. Algo sí va a pasar, otra cosa no. Entonces la proteína en este caso no sale y sí se puede deducir a partir de este experimento que la membrana es semipermeable. ¿El movimiento de las moléculas es por osmosis? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. También, ¿cierto? Porque en profe. realidad eso es lo que ocurrió. Ingresó agua, o sea, movimiento del agua, inmediatamente tenemos que pensar en osmosis. Súper. Y la 3, dice, las proteínas son muy grandes para atravesar los poros de la membrana. Sí, profe. Sí, también. ¿Ya? Entonces acá la alternativa E incluye estos 3 enunciados, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y para recordarles un poquito, acá, lo que vimos al inicio de la clase, fíjense que no es permeable para la membrana porque son moléculas grandes las proteínas. ¿Ya? Aquí también estaba. Así que bien. Me voy a saltar la 4 porque no hemos repasado todavía eso, ¿ya? La 5. La 5, vamos a ver la 5 y la 6 antes de ver la 4. ¿Ya? La glucosa es transportada al interior de una célula por una macromolécula de membrana cuya acción depende solo del gradiente de concentración de glucosa. ¿Ya? ¿A cuál de los siguientes tipos de transporte corresponde el mecanismo descrito? La glucosa es una macromolécula, quiere decir que es una molécula muy grande, ¿ya? Entonces, podrá atravesar, me está diciendo en el fondo que es una molécula grande y que se mueve mediante el gradiente de concentración. O sea, si hay más glucosa en un lado, va a pasar hacia donde haya menos, ¿ya? Pero es una molécula grande, eso considérenlo. ¿A cuál de los siguientes tipos de transporte corresponde el mecanismo descrito? Bomba de iones, difusión facilitada, fagocitosis, difusión simple, pinocitosis. Hay algunas que ni siquiera la hemos visto, pero al menos 2 de estas sí. Piensen, la glucosa es una molécula grande, ¿ya? Si es grande, ¿podrá atravesar la bicapa fácilmente a través de los fosfolípidos? La glucosa, como es una molécula grande, no la puede atravesar a través de los fosfolípidos, ¿ya? Pero me está diciendo el ejercicio que sí la atraviesa gracias a su gradiente de concentración. O sea, se mueve de donde está más concentrada la glucosa
hacia donde está menos concentrada. Entonces, igual pasa la membrana, pero la pasa con ayuda. ¿Cómo se llamaba ese Difusión tipo? facilitada. Bien. Difusión. ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Ya, igual puede pasar, fíjense, es una molécula grande, lo que vimos acá, ya la glucosa, que no pasa por entre medio de los fosfolípidos, pero igual se mueve a favor del gradiente de concentración, de donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada, pero por un canal, por una proteína que le ayuda a pasar. Ya, eso en el fondo es lo que hay que ir deduciendo. Ya, entonces en este caso es B, difusión facilitada. La bomba de iones es algo, al decir bomba, inmediatamente estamos hablando de transporte activo. Y la fagocitosis y la pinocitosis también son tipos de transporte activo, ya que no lo hemos mencionado hasta ahora, de manera directa. La 6 dice, observe el siguiente esquema. ¿Ya? El esquema representa la formación de un medio. ¿Será este esquema? Ah, sí. Ya. Fíjense que los dos esquemas me están mostrando lo mismo. ¿Ya? Tenemos una sustancia que es una molécula, unas moléculas que son estas las más grandecitas, y las chiquititas representarían el agua. ¿Ya? O sea, esto representaría una célula, ¿ya? Y esta sustancia está más concentrada en el interior de la célula que afuera, ¿ya? Por eso, lo que va a ocurrir es que el agua va a entrar. Como hay tanta sustancia, tanta concentración de sustancia en el interior de la célula, ¿ya? Lo que ocurre es que el agua empieza a entrar a la célula y puede entrar tanto que incluso puede estallar la célula se empieza a hinchar hasta que incluso puede llegar a estallar. Por eso muestra aquí el globo así como roto, ¿ya? Entonces, las dos imágenes me están tratando de mostrar lo mismo. Entonces, ¿cómo se llamaba ese medio cuando afuera había poca concentración de soluto respecto en el interior? Como en el interior hay tanta concentración, el agua entra. Eso era un medio isotónico, hipertónico, hipotónico, isobárico. Hipotónico. Muy bien. Hipotónico, ¿ya? Hay poca concentración de soluto afuera y mucho en el interior, por lo tanto, para lograr el equilibrio, el agua empieza a entrar. Hipotónico. Ya, y nos queda todavía una que vamos a repasar rápidamente, el transporte activo, ¿ya? Que al contrario del transporte pasivo, el transporte activo utiliza energía de la célula para que estas sustancias se puedan mover a través de la membrana, ¿ya? Esa es la primera característica, que sí ocupa energía, ¿ya? Y las sustancias se mueven contra el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueve de donde hay menos hacia donde hay más, ¿ya? Entonces, fíjense, estos cuadraditos naranjos me muestran que afuera de la célula hay mucho Na, que es sodio, ¿ya? Mucho sodio, ¿ya? Y poquito potasio. K es el símbolo del elemento químico del potasio. Y entonces, afuera de la célula hay mucho sodio y poco potasio. Adentro de la célula, al otro lado de la membrana, tenemos mucho potasio y poquito sodio, ¿ya? Esta proteína se le llama bomba sodio-potasio porque lo que hace es mover contra el gradiente de concentración al sodio y al potasio. O sea, ¿qué significa contra? De donde hay menos hacia donde hay más. Como el sodio está poco concentrado adentro, esta bomba sigue sacándolo hacia afuera. Sigue sacando entonces sodio de donde hay menos y lo lleva hacia donde hay más. Y de manera paralela hace lo mismo con el potasio. Hay poco potasio fuera de la célula y la bomba lo mueve de donde hay menos hacia adentro donde hay más potasio, ¿ya?
Este es un tipo de bomba de transporte activo, ¿ya? Que se llama bomba sodio-potasio, donde se transportan dos sustancias de manera paralela. Hay otras que mueven solamente de una sustancia, pero lo importante de aquí es mencionar que lo realiza el movimiento de una concentración, perdón, contra el gradiente de concentración y utiliza energía, ¿ya? Además, vimos que también dentro del transporte activo que utiliza energía, podíamos hacer transporte también en masa, que significa que transporta sustancias grandes desde afuera de la célula hacia adentro o desde adentro hacia afuera de la célula, ¿ya? Eso era transporte en masa. Y teníamos dos principales. Hay más igual, pero estos son los principales que vamos a mencionar para estos fines, que la exocitosis, fíjense que en el interior de la célula se hace una vesícula, ¿ya? Una vesícula para poder encerrar una sustancia. Esta vesícula se mueve hacia la membrana plasmática, la vesícula se fusiona con la membrana plasmática, ¿ya? Para liberar su contenido hacia afuera. ¿Sí? Entonces libera contenido hacia afuera, esta vesícula desde adentro, libera contenido hacia afuera y ojo que la vesícula se fusiona con la membrana para poder hacer esto. La endocitosis, endo hacia adentro, hace lo opuesto, una sustancia grande que intenta entrar a la célula, ya al acercarse a la membrana genera una especie de presión, ¿ya? Y un pedacito de la membrana plasmática en el fondo se transforma en una vesícula para que esta sustancia se pueda ingresar a la célula, ¿ya? Entonces esa sería la endocitosis. Ahora sí, vamos a la última pregunta. Dice, la formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática son eventos involucrados en el proceso de A, osmosis, B, diálisis, C, exocitosis, D, difusión simple, E, difusión facilitada. Exotitosis. Bien, la C, exocitosis, ¿ya? Porque hay una vesícula que se forma y después se fusiona con la membrana plasmática, tal cual lo vimos aquí, ¿ya? Para poder liberar un contenido desde adentro de la célula hacia afuera. ¿Ya? Preguntas como estas pueden aparecer igual en la prueba, así que yo les recomiendo que igual la revisen de nuevo y la estudien. Ya. Eso entonces para finalizar lo que vimos la clase anterior. Estábamos en la guía 11. Todas estas actividades, estas preguntas que analizamos están en la guía 11. Y en la guía 12, ya, aquí empezamos con otra temática, ya, sobre las bases de la vida, la reproducción y la herencia. ¿De dónde heredamos nuestros rasgos? ¿Ya? Toda la información que vamos a empezar a analizar ahora está en el módulo 6. ¿Ya? Entonces, vamos a partir este contenido hablando un poquito de dónde se guarda esa información que se hereda, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué creen que se va a tratar? ¿Del ADN. ADN, profe? Bien, ¿cierto? Del ADN, ¿ya? El ADN es el material genético, el material hereditario, entonces, que se hereda a las células descendientes. Bueno, antes de analizar la guía, igual vamos a ver primero la clase, pero me gusta
la primera actividad siempre porque nos invita como a analizar, a plantearnos cosas que quizá antes no lo habíamos hecho. Ya, entonces, miremos esta primera actividad y después pasamos como al contenido en sí. Ya dice, la imagen muestra los genes de mosca y de humano. Responde las siguientes preguntas. Fíjense, yo sé que igual está borrosa, se podrá ver en otra parte. Más o menos. Ya, pero en el fondo está mostrando genes con nombres que son abreviaturas igual, de la mosca, y acá tenemos genes que están presentes también en el humano, ¿ya? Genes que se comparten, ¿ya? Como por ejemplo este que se ve azul, este que se ve más amarillo, ¿ya? Son genes que podríamos decir que son los mismos. Y ustedes dicen, ¿por qué? Bueno, eso tiene una historia evolutiva en realidad de por qué compartimos genes con los diferentes tipos de especies en realidad, no solamente las moscas. ¿Ya? Entonces, ¿qué intenta explicar el diagrama? Esto es un diagrama. En el fondo, justamente lo que hace es comparar los genes que tiene la mosca, ¿ya? Con los genes humanos que tienen similitudes, ¿ya? Hay varios. ¿Les llama la atención esto? ¿Creen que es raro que compartamos tantos genes con una mosca? Sí, pues, profe, porque somos humanos. ¿Sí? ¿Gisela? Perdón, profe, pasé a apretar, pero yo creo que porque es un ser vivo igual que uno. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, el material genético de todos los seres vivos determina todas las características del ser vivo. Todas, o sea, desde el color de mi pelo, desde la forma de mi pelo, la textura, si es delgado, si es grueso, si es crespo, si es liso. Todas las características del ser vivo están en los genes, ya en el material genético. Y bueno, hay características que compartimos con todos los seres vivos, producto de que, bueno, esto tiene que ver como con la teoría evolutiva, de que en el fondo, con todos los seres vivos tenemos un ancestro común, ¿ya? A ver, voy a mostrar un árbol filogenético. ¿Ya? Los árboles filogenéticos, que es algo parecido al esquema que vimos ahí con la mosca y el ser humano. ¿Dónde está la imagen? ¿Ya? En el fondo muestran la línea de ascendencia con todos los seres vivos, ¿ya? Evolutivamente se cree que en el fondo todos provenimos de un ancestro común, ¿ya? Que podría ser una bacteria, ¿ya? Y bueno, a medida que los organismos se iban adaptando al medio, iban desarrollando características que le permitían la sobrevivencia y por eso hay una gran diversidad de organismos, de seres vivos hoy en día. Y bueno, por ejemplo, la capacidad de la respiración es una capacidad que tenemos de la respiración mediante un sistema respiratorio, me refiero complejo, como los pulmones, todo esto, es una característica que compartimos con muchos seres vivos, o sea, igual respiran de la misma manera los diferentes mamíferos, ¿cierto? No encuentro ninguna imagen que me ayude con esto, pero en el fondo cada característica que nosotros tenemos y que compartimos con otros seres vivos viene producto de un ancestro común, ¿ya? Como por ejemplo respirar o como por ejemplo el que seamos vertebrados, ¿ya?
¿Cuántos animales vertebrados hay? Muchos. Ya el elefante, nosotros, las ratas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa característica de ser vertebrado, de tener huesos, ya significa que compartimos genes que determina que tenemos huesos, ¿ya? Entonces, tenemos ahí una información precisa. Entonces, no sé qué significará cada uno de estos genes que específico compartimos aquí con la mosca, pero hay una característica que compartimos con la mosca. Necesitamos, por ejemplo, del oxígeno para vivir. ¿Ya? Entre otras más, porque son varios los que aparecen acá. Ya habría que analizarlo como con más detalle. ¿Ya? Entonces, la aparición del hueso, la aparición del cerebro a lo largo de la historia evolutiva, en el fondo muestra que tenemos características genéticas similares a otros organismos que son muy diferentes a nosotros. ¿Ya? Eso más que nada trataba de mostrar la imagen. Ya nosotros en la clase de hoy vamos a hablar de las características del ADN, y el ciclo celular en el fondo es el ciclo de vida de una célula. No sé si alcanzaremos a verlo por el tiempo, quizás lo continuemos en la siguiente clase, pero vamos a partir entonces describiendo el ADN, ya que el ADN es una cicla que significa ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Esta molécula, el ADN también es una molécula, ¿ya? Que se clasifica dentro de los ácidos nucleicos. Está contenido, ¿se acuerdan en qué parte de la célula estaba? ¿En las células eucariontes? ¿Dónde estaba el ADN? ¿En el núcleo? Muy bien, en el núcleo. Ya está contenido en el núcleo. El ADN puede medir incluso 2 metros de largo, si no me equivoco, o más, ¿ya? Y es microscópico, ¿ya? Si nosotros lo pudiéramos estirar, podría medir 2 metros, pero es microscópico, ¿ya? Y este material genético, este ADN, se encuentra en nuestras células en diferentes estados de compactación. Es una hebra larga, ¿ya? Que parece una hélice, ¿ya? Esto que sea, como se muestra tal cual aquí en el dibujo, se le llama que es una doble hebra de forma helicoidal, ¿ya? Como una hélice. Y bueno, en la célula lo podemos encontrar compactado, esto significa así como muy enrollado, y puede formar una estructura que se llama cromosoma, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, ¿ya? Entonces, Case contiene la información genética, que esta información es copiada y se transmite a una célula descendiente durante el ciclo celular, a una célula hija, ¿ya? Bueno, la información que hoy en día la ciencia conoce sobre el ADN en realidad es bastante actual, es del siglo XX, donde la primera vez que se visualizó el ADN para poder saber que tiene esta forma helicoidal fue de esta manera, como aparece, se ve aquí en esta imagen, ¿ya? Una científica, Rosalind Franklin, que trabajaba con otros 2 científicos que estudiaban el ADN, mediante una técnica de rayos X, ella pudo observar esto, que se ve acá. Y si el ADN nosotros lo vemos así, una doble hélice enrollada, o sea, perdón, una doble hebra enrollada que tiene forma de hélice, podríamos decir que Rosalind Franklin en esta imagen lo visualizó como desde arriba. Entonces desde arriba se ve que está así como cruzado, ¿ya? Y gracias a esa imagen que uno dice igual no se ve tan bien, en realidad a los científicos les facilitó mucho para poder saber cómo era la forma, ¿ya? Cómo era la forma de esta molécula del ADN, ¿ya? Como ya mencionábamos, el material genético se encuentra en las células eucariontes en el núcleo, ¿ya? El ADN que está presente en el núcleo es el que tiene toda esta información del ser vivo, ¿ya? Pero en nuestras células también podemos encontrar ADN en organelos diferentes, ¿ya? Como las mitocondrias, no sé si se acuerdan que la mitocondria tiene la función de proveer energía para la célula, y los cloroplastos, que están en las células eucariontes vegetales, donde ocurre
la fotosíntesis, el cloroplasto también tiene un ADN propio. ¿Ya? Tanto la mitocondria como el cloroplasto tienen un ADN propio diferente al ADN que está presente en el núcleo. ¿Ya? Entonces, en el núcleo, nosotros vamos a encontrar el material genético que sí tiene esta información que debe ser heredada a las células descendientes, ¿ya? Y en realidad, en el interior del núcleo lo podemos encontrar el ADN en diferentes estados de compactación, ¿ya? O nivel de condensación. Tiene nombres complejos que no voy a entrar en detalle, ¿ya? Pero cromatina le llamamos a un estado de compactación del ADN y lo vamos a escuchar harto, ¿ya? La cromatina. Cuando el ADN se compacta por completo, ¿ya? Forma algo que se llama cromosoma, ¿ya? Una de estos X, una sola, sería un cromosoma, ¿ya? Y nosotros, los seres humanos, tenemos en total 46 cromosomas, ¿ya? Donde estos se organizan en pares, ¿ya? En parejas, y cuando nosotros los vemos así como los estoy mostrando acá, donde están ordenados, aquí están ordenados por tamaño, forma, ¿ya? Estas parejas de cromosomas se le llaman cromosomas homólogos, ¿ya? Y la totalidad de los cromosomas que tiene el ser humano, en este caso le llamamos cariotipo, ¿ya? El cariotipo humano tiene en total 46 cromosomas, o también podríamos decir 23 pares de cromosomas, ¿ya? Donde en todos estos cromosomas está contenida toda la información de este ser vivo, y en el último par, en el par 23, ya están los cromosomas que determinan el sexo del individuo, ya si es hombre o si es mujer. Por ejemplo, este cariotipo, ya la totalidad de la información genética aquí en los cromosomas ordenados le llamamos cariotipo. Este cariotipo tiene en el par 23, que este que está aquí al final, un cromosoma grande, completo, que es como una X, y tenemos un cromosoma que es, podríamos decir, la mitad, es más pequeño, ya, que se representa con una Y, ya. Cuando es XY, significa que estamos observando el cariotipo de un hombre, ¿ya? Si es XY, significa que es hombre. Si por el contrario, en el par 23 hay dos X grandes como esta, una y el segundo es una X grande también, XX, sería los cromosomas, este sería el cariotipo de una mujer, ¿ya? Entonces, la totalidad de la información genética organizada en cromosomas, ordenadas por tamaño y forma, es el cariotipo, ¿ya? Son 23 pares, en total 46 cromosomas, ¿ya? Y el par 23 determina el sexo del individuo. El resto de los cromosomas tienen toda la información del organismo, ¿ya? Y eso se le llaman cromosomas autosómicos. Otra cosa importante es que el cariotipo son 23 pares y están organizados cada par por cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada par de cromosomas es información genética que aportó cada progenitor del individuo, ¿ya? En el par 1, por ejemplo, un cromosoma, información genética de un cromosoma, la aportó la madre y el otro, el padre. En el siguiente cromosoma lo mismo, uno la madre, el otro el padre, ¿ya? Entonces, está la información la información que transmitió a su descendiente la madre y el padre, y se completa una carga genética para tener en el fondo un individuo nuevo. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá.
No, profe. ¿No? Ya. Ya, entonces, cuando están completos, están los 23 pares o los 46 cromosomas en totales, estamos hablando de que tenemos un individuo, ¿cierto? Nuevo, todas las células de nuestro cuerpo, cada una de las células de nuestro cuerpo tiene toda esta información genética, ¿ya? Y solamente hay un tipo de célula de nuestro cuerpo que no tiene la totalidad de la información genética, y esas son las células sexuales, ¿ya? Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, del cerebro, de la piel, de los intestinos, de los músculos, de lo que se les ocurra, ya son células somáticas y tiene la totalidad de los cromosomas, que sería 46, ¿ya? O 23 pares, ¿ya? Y a esas células le llamamos que son diploides, tienen la totalidad de la información genética. En cambio, las únicas células de nuestro cuerpo que no tienen la totalidad, que solamente tienen 23 cromosomas, ¿ya? 23 cromosomas como único, no hay par aquí, ¿ya? Son las células sexuales, que en el caso de la mujer sería el óvulo y en el caso del hombre el espermatozoide. Estas células solamente tienen 23 cromosomas, por lo tanto se le llaman que son células haploides, ¿ya? ¿Y cuándo se va a completar la carga genética? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí se unen los 23 que tiene uno, los 23 cromosomas que tiene el otro, y van a formar células con 46 cromosomas, donde aquí vamos a tener el cromosoma que aportó el padre, el cromosoma que aportó la madre. Y ahí va a estar en total los 46 cromosomas que tiene el cariotipo humano. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, bueno, aquí está lo mismo, ¿cierto? El espermatozoide, aquí tiene sus 23 cromosomas. El espermatozoide es haploide. El óvulo, que proviene de la madre, tiene 23 cromosomas. Entonces, cuando se fecunda el óvulo, ya se completa la carga genética y se genera una célula inmediatamente diploide, ¿ya? Diploide porque tiene ahora 46 cromosomas, es decir, tiene completo acá el cariotipo, los 23 pares de cromosomas. Ya, entonces, cuando nosotros visualicemos a la célula, ya, vamos a mirar acá esta estructura que está representando un cromosoma, ¿ya? Entonces aquí debería, en realidad, 6 cromosomas están representándose acá, ¿ya? Y están en parejas, ¿ya? O sea, en total aquí hay 3 pares de cromosomas, ¿ya? Solamente para representar, para no ponerlos todos, los 23 pares, ¿ya? Entonces, cuando veamos que están en parejas ordenados los cromosomas, le llamamos diploide y se caracteriza con un símbolo que se llama 2N. Ya, las células diploides son 2N. Y cuando veamos así cromosomas que no están en parejas, ya, sino que se ven como individuales, es una célula haploide, o sea, solamente tiene 23 cromosomas, aquí me está mostrando solo algunos para poder representarlo, ya, y si no tiene la totalidad, solamente se le pone N. ¿Ya? Entonces aquí 2N significa que hay el doble de cromosomas de lo que tiene N. Entonces N es el número de cromosomas. ¿Ya? El cromosoma en sí parece, ¿cierto? Una X, ¿ya? Donde tiene un brazo corto, un brazo largo y tiene una estructura en el centro que lo ahorca, que le llamamos el centrómero, ¿ya? Esta patita de brazo corto con esta de brazo largo sería una cromátida, ¿ya? Y la otra patita de brazo corto y brazo largo, así completo, sería una cromátida hermana,
¿ya? ¿Qué es importante mencionar acá? Que la información genética en este cromosoma está duplicada, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sea duplicado, que haya una copia exactamente igual a la otra. Esta cromátida, este bracito del cromosoma, tiene la información genética de cierta información genética del individuo, y esta otra cromátida del cromosoma tiene exactamente la misma que la cromátida de al lado, es decir, es una copia igual, ¿ya? Y así se ve el cromosoma como una X cuando está duplicado, ¿ya? Pero cuando no ha generado una copia, se ve así nomás el cromosoma, con un brazo corto y un brazo largo, ¿ya? O sea, como está acá. Como está acá. En ambas está aquí simple, ¿ya? Por eso aquí este es un cromosoma, este es otro, ahí tenemos una pareja de cromosomas, ¿ya? Un par de cromosomas. Pero no es un cromosoma duplicado, sino que es un cromosoma simple, ¿ya? Esto me lo voy a saltar, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo es esto de que se genera una copia igual? Todas las células de nuestro cuerpo tienen un ciclo celular, ¿ya? Un ciclo es un proceso cíclico que podríamos decir que continúa constantemente, ¿ya? Desde que una célula se forma, pasa inmediatamente a un ciclo celular, donde en el fondo la célula tiene que crecer, ¿ya? Vamos a mirar el ciclo celular desde acá, donde una de estas células entra a su propio ciclo celular, ¿ya? La célula, en la primera parte del ciclo celular, que se llama, es una etapa que se llama interfase, la célula en la primera parte crece principalmente, porque es una célula nuevita que se acaba de formar, entonces crece, ¿ya? Luego, en otra etapa de la interfase, que se llama etapa S, se duplica el ADN, ¿ya? Eso significa que se genera una copia exactamente igual de lo que había originalmente, ¿ya? Y quiero que se fijen en los detalles de esta imagen, porque aquí aparece un cromosoma rojo y otro cromosoma rojo, un cromosoma azul y otro cromosoma azul. Me está mostrando dos parejas de cromosomas, ¿ya? Simples. La célula crece y los cromosomas siguen siendo simples, pero una vez que pasen por la fase S, donde generen una copia exactamente igual, fíjense cómo están ahora los cromosomas, son una X, ¿ya? O sea, la información que tiene una cromátida es exactamente igual a la información que tiene la otra cromátida del mismo cromosoma, ¿ya? Tiene el doble de información genética esta célula versus a las que mostrábamos al inicio, ¿ya? Entonces, el ciclo celular es esta etapa de la vida de la célula, donde la célula principalmente crece, duplica su material genético y algunas células pueden entrar en un proceso de división, ¿ya? Y es así cuando la célula se divide en el fondo que se transmite el material genético. Espérenme. Voy a mostrar otra imagen, denme un segundo. Ya. Esta creo que es un poquito más fácil, ¿ya? El ciclo celular, entonces, es el proceso de una célula madre, de una célula en realidad cualquiera, que puede llegar a dividirse y generar células nuevas, ¿ya? Que se le llaman células hijas, ¿ya? Entonces, el ciclo celular tiene dos etapas principales, una que se llama interfase y otra que se llama fase M, ¿ya? Que es como una fase de división. La interfase, ya en esta etapa, una célula nueva recién creada empieza por este proceso de crecimiento que les mencionaba,
luego pasa por un proceso donde duplica su información genética, ¿ya? La información que está contenida en cada uno de los cromosomas, ¿ya? Y luego la célula, no todas llegan a dividirse, pero la mayoría llegan a un proceso de división, ¿ya? Entonces, la célula termina de crecer y puede entrar a este proceso de división llamada fase M, ¿ya? O división celular. ¿Por qué se replica el material genético? ¿Ya? Esto que vimos, que yo les decía que ocurre acá en la fase S de la interfase. El material genético, como tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, genera una copia exactamente igual. Eso es lo que me está diciendo. Lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas y es la base de la herencia del material genético. ¿Cómo se transmite esta información genética? Producto justamente de este ciclo celular. ¿Ya? Fíjense acá, nuevamente el ciclo celular, pero mostrado con otras imágenes, ¿ya? Esta es una célula nueva que se acaba de formar, ¿ya? La célula principalmente crece, fíjense en el tamaño de a cómo llega a la otra fase. Fase S duplica, genera una copia, ¿ya? La información genética, y luego en la siguiente fase termina de crecer para entrar a un proceso de división. Cuando la célula entra a este proceso de división, genera dos células idénticas, ¿ya? Y cada una de ellas va a entrar a su propio ciclo celular. Así se entiende mejor así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entiende? Ya. Ahí algunos me levantaron la manito. Acá, vamos a partir entonces desde la duplicación del material genético, ¿ya? La duplicación o replicación del material genético es generar justamente esta copia idéntica, ¿ya? Este proceso en realidad se llama replicación, ¿ya? Donde duplico la información genética y genero una copia exactamente igual, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? En realidad, el ADN, si lo miramos desde esta parte, en realidad sus hebras se tienen que abrir, generar una especie de burbuja, ¿ya? Y cada una de estas hebras que se abrió empieza a generar una hebra idéntica de manera complementaria, ¿ya? Y por eso se generan dos copias iguales, ¿ya? Eso significa, ya que a partir de un ADN original, ¿ya? Se utiliza una hebra como molde. Fíjense que hay un azul acá en una de las copias nuevas. Hay un azul, una hebra molde que es parte del original. Y se forma una hebra nueva que sería esta roja, ¿ya? De manera complementaria al azul. Y en este caso, la otra copia es exactamente igual. Se conserva una de las hebras originales y se crea una hebra nueva a partir del molde de esta azul, ¿ya? Entonces, el material genético, en realidad, se genera esta copia producto de que acá hay complementariedad de estas hebras. Cuando los científicos, yo les mencionaba que Rosalind Franklin fue la primera en visualizar el material genético. Ella trabajaba para dos científicos que se apellidan Watson, es el apellido, y el otro se apellida Cribb. Estos científicos determinaron, gracias a la imagen que visualizó la otra científica, Rosalind Franklin, visualizó las características del material genético, ¿ya? Y dicen que el material genético entonces está formada por dos hebras, ¿ya? Y cada una de estas hebras, que nosotros lo vemos así, lo resumimos así, está formada por una estructura que se llama nucleótido, ¿ya? Es la unidad estructural de la hebra del material, de la hebra del ADN. Entonces, un nucleótido es esto, es la unión
de una estructura llamada base nitrogenada, la unión de una estructura llamada azúcar o pentosa y la unión de un grupo fosfato, ¿ya? Todo esto en conjunto es un nucleótido y se une a otro nucleótido, se une a otro nucleótido, a otro nucleótido, a otro nucleótido, ¿ya? ¿Qué pasa acá? El material genético, estas bases nitrogenadas, en total son 4, ¿ya? En el ADN, y se unen de forma complementaria con la otra hebra, ¿ya? Estas bases nitrogenadas que quedan dispuestas hacia el interior de las hebras del material genético, ¿ya? No se unen con cualquiera, ¿ya? Hay 4 tipos de bases nitrogenadas, ¿ya? Que se llaman adenina, que se representa con una A, timina, que se representa con una T, C, que es citosina, y G, que es guanina, ¿ya? Son nombres de bases nitrogenadas donde siempre una T se va a unir a una A y una C se va a unir a una G. Eso significa que las hebras sean complementarias. Si una T se une a otra que no sea una A, significa que hay una alteración en el material genético. Eso da origen a una mutación, ¿ya? Eso sería una alteración genética. Y una mutación puede ser una enfermedad o puede ser un lunar, algo simple que no genere daño al organismo. Pero es importante mencionar esto que les estoy diciendo, porque este material genético, estas bases nitrogenadas que tiene el material genético y que se encuentran dispuestas hacia el interior de las hebras, determinan en el fondo la característica específica del ser humano, o del individuo cualquiera en realidad. Las plantas, todos tenemos material genético, ¿ya? Un extracto de esta cadena, de esta larga cadena de ADN, solo un extracto es una secuencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una secuencia, T, T, C, A, G, ¿ya? Esta secuencia se complementa con otra secuencia. Si aquí hay una T, se complementa con la otra secuencia con una A, fíjense, A, C con G, A con T y G con C, ¿ya? Eso significa que las bases nitrogenadas sean complementarias. Y cuando se genera este proceso que se llama replicación, ¿ya? Separo las hebras de material genético, se hace esta burbuja que les explicaba, ¿ya? Separo las hebras, que es las bases nitrogenadas complementarias, y se forma una hebra nueva, ¿ya? Pero también de forma complementaria, ¿ya? Si aquí el morado es una C, al otro lado se tiene que formar la que complementa a la G, que sería una C, una citosina, ¿ya? Entonces, si en esta hebra molde, que era la hebra original del material genético que se abrió para poder generar una copia, había una A, la A solamente se complementa con una T, entonces se genera un nucleótido específico con la T, ¿ya? Y aquí ocurre lo mismo en la otra hebra. Según la secuencia que tenga acá, se va a formar una hebra complementaria a esa secuencia. Y por eso, este material genético, este ADN nuevo que se generó con este otro, son exactamente iguales. Es exactamente la misma información genética. Ya. No sé si se entiende un poco mejor aquí esto. ¿Hay alguna duda, consulta? No, ninguna, profe. Ya, qué bueno. O sea, yo sé que igual lo tienen que repasar, pero eso es como la base para poder entender esto, ¿ya? Por cómo se hereda la información genética. Nuestras células generan una copia exactamente igual, ¿ya? Y nuestras células, las células de nuestro cuerpo se encuentran en división constante. Por ejemplo, los niños cuando están creciendo, ¿cierto? Están generando tejidos nuevos para crecer. Si nosotros nos hacemos una herida en la piel,
¿ya? Si nosotros nos hacemos una herida en la piel, esta herida va a cicatrizar y el tejido se va a regenerar. Eso significa que las células que componían aquí la piel y que rompí, ¿ya? Se están reemplazando por células nuevas que están formando este pedacito que faltaba. Entonces, todas las células de mi cuerpo tienen exactamente la misma información genética, ¿ya? Y al replicarse simplemente regeneran un tejido o hacen que crezca un tejido, como en el caso de los niños cuando están en crecimiento, ¿ya? O los niños, el proceso de desarrollo embrionario, ahí también hay un proceso donde las células se reproducen, generan copias y todas son exactamente iguales. Si quisieran analizar mi material genético, pueden sacar un extracto de mi boca, o puede ser un extracto de las células de mi cuero cabelludo, o no sé, de cualquier parte en el fondo de mi sangre, y todas las células tienen exactamente la misma información genética producto de esto, ¿ya? De que el material genético se replica, ¿ya? Y al replicarse se genera una copia exactamente igual. Entonces, volviendo acá, el ciclo celular tiene dos fases, la interfase y la fase de división. ¿Ya? Si la célula se va a dividir, por ejemplo, para regenerar un tejido, este proceso de división se llama mitosis. ¿Ya? La mitosis... Profe, disculpe, ¿puede repetir lo que acaba de decir, por favor? Yo dije que si la célula se va a dividir, por ejemplo, para regenerar un tejido. Exacto. Si la célula se va a dividir para formar dos células idénticas, ¿ya? Ese proceso se llama mitosis, ¿ya? La fase de división de una célula es la mitosis. Gracias. ¿Ya? Entonces, esta fase también se le puede llamar fase mitótica. En el fondo consiste en la división del núcleo de la célula, ¿ya? Y después la división del citoplasma. Primero dividimos la información genética, que está en el núcleo, y luego dividimos el resto de la célula, el citoplasma. El medio interno, no sé si recuerdan que se llamaba citoplasma. Entonces, las células, la disposición de los dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados logra en el fondo este proceso de división. ¿Cómo funciona este proceso de división? Ya, fíjense, ¿dónde vimos el ciclo? No me pasé. Fíjense acá en el ciclo celular, ¿ya? Una célula nueva que pasó por todo su ciclo celular, que antes duplicó su información genética, su ADN, entra a la etapa de división llamada mitosis, ¿ya? Al entrar a esta etapa de mitosis, aquí parte el inicio de la etapa, ¿ya? Para que la célula se pueda dividir, en el fondo tenemos que alterar la estructura interna de la célula. Alterar la estructura interna de la célula. Esta es la célula como estaba originalmente, fíjense. Aquí tiene su material genético que se ve su cromosoma como X, o sea, ya está duplicado, ¿ya? Y lo que empieza a ocurrir para que la célula pueda dividir su núcleo, o sea, su información genética, primero tenemos que desintegrar la membrana nuclear, ¿ya? La membrana que tiene el núcleo hay que desintegrarla para poder exponer en el fondo los cromosomas, que ya están duplicados, ¿ya? Y eso de que el núcleo se desintegre, en esa etapa de la división específicamente se llama profase, ¿ya? La profase sería la primera etapa de la mitosis, donde el núcleo se desintegra y otras estructuras, ¿ya? Otras estructuras que son los centriolos, ya no sé si recuerdan los centriolos, que eran unos tubitos amarillos, empiezan a formar una estructura que se llama uso mitótico, ¿ya? Y estos centriolos se empiezan a mover hacia los polos, hacia dos extremos diferentes de la célula,
¿ya? Y generar esta estructura que es el uso mitótico. No sé si ustedes lo visualizan bien, pero son como unos palitos, unos bracitos blancos que después acá están completamente formados. No sé si lo visualizan. Entonces, desde los centriolos se forma el uso mitótico. En esta etapa se empieza a preparar en el fondo la célula para la división. Los centriolos se mueven hacia los polos, se desintegra la membrana nuclear. Sería la primera fase de la mitosis. Luego, el uso mitótico, esos bracitos blancos que salen desde los centriolos, ¿ya? Se adhieren a la parte central del cromosoma, ¿ya? Se adhieren a la parte central del cromosoma, los afirma y los ordena de manera lineal, ¿ya? Eso se le llama que los alinea en el ecuador de la célula, ¿ya? En el centro. Fíjense cómo está acá. Cuando los cromosomas están alineados, esa fase se llama metafase, ¿ya? Y luego, recuerden que tenemos el cromosoma duplicado. Cada bracito tiene la misma información genética que el otro, ¿ya? Y luego de que el cromosoma está alineado, ¿ya? El uso mitótico empieza a jalar, a tirar hacia su polo, a cortarse. Fíjense, se empieza a cortar y lo que ocurre acá es que separa a las cromátidas hermanas del cromosoma, ¿ya? Aquí estaba doble, aquí separó una cromátida de un cromosoma hacia un lado y la otra cromátida hacia el otro lado. Ahí se están tirando hacia cada lado, ¿ya? Esa fase cuando empieza a tirar, a cortarse el uso mitótico, a cortarse y llevarse cada uno una cromatida hermana, se llama anafase, y la célula, fíjense en la forma de la célula, se empieza a ovalar, a alargar, ¿cierto? Y eso significa que al separar las cromátidas, que dejó una copia en un lado y la otra copia exactamente igual al otro lado, ¿ya? Posteriormente se empieza a formar nuevamente el núcleo celular, y aquí estamos haciendo que se están formando dos núcleos, ¿ya? Donde este núcleo tiene información genética y el otro tiene exactamente la misma información genética, ¿ya? Esta sería la fase de la telofase, que va a finalizar con la división del citoplasma, la división del medio interno. Todos los organelos celulares y el medio interno de la célula se dividen, ¿ya? Ese proceso se llama citodiéresis o citoquinesis y se generan dos células nuevas, ¿ya? Dos células idénticas, nuevas, le llamamos células hijas, y cada una de ellas, esta va a empezar su propio ciclo celular y el otro su propio ciclo celular también, ¿ya? Pero no parten a esta etapa del tiro, sino que van a la interfase, a la que vimos anteriormente, acá, ¿ya? Entonces, se dividió la célula, generó dos células idénticas y cada una parte a su proceso de ciclo celular donde crece, donde aquí acuérdense que separamos las cromátidas hermanas, entonces estos ya tienen cromosomas simples, cromosomas que no tienen una copia, ¿ya? Entonces cada una tiene que pasar por su proceso para poder de nuevo duplicar su material genético y si es necesario entrar al proceso de división, ¿ya? Se los menciono esto de manera general, ¿ya? Porque aquí después vamos a ver parte por parte sobre la mitosis, ¿ya? Como aparece acá, la primera etapa es la profase, y ahí está mostrando las mismas características que yo les describí acá, ¿ya? No sé qué hora es por eso. De manera general, no todos los detalles que acabo de describir de la mitosis. ¿Se entiende por qué se generan células idénticas al dividirse? ¿No? Hay algunos sí. Ya. Es un proceso complicado, si no se preocupen. Lo vamos a detallar
La próxima clase, nuevamente, porque ahora lo expliqué así con los dibujos, pero yo sé que ustedes también son visuales y de escribir, entonces la próxima clase vamos a ir describiendo etapa por etapa para poder ver cómo ocurre esta división. ¿Ya? Lo importante mencionar entonces sobre la mitosis es que se generan dos células idénticas, ¿ya? Por eso permite el crecimiento de los tejidos, por ejemplo, de un niño en desarrollo, de un niño normal o en desarrollo embrionario, o la regeneración de tejidos, ¿ya? Se generan células completamente idénticas en todo el cuerpo, con la misma información genética. Eso, no sé si tienen ustedes alguna duda. Bueno, Lo fíjense que dijo igual, recién, ¿sí? Dígame. profe, lo que dijo recién es mitosis, ¿verdad? Mitosis. Ah, ya, ok. Gracias, profe. Ya, revisen igual la guía, tiene harta información sobre el material genético. Aquí habla también sobre las bases nitrogenadas, de por qué esta hebra, esta doble hebra de ADN se une de forma complementaria. Esta información igual está en la guía, fíjense. Y bueno, después igual detalla un poquito sobre la mitosis, ¿ya? Para que le echen un ojo, la próxima clase, insisto, vamos a retomar de nuevo la mitosis y después viene otro proceso de división que es un poquito más largo, ¿ya? Que es la meiosis, ¿ya? Así que, bueno, lo dejamos para la otra clase. Súper, sí, revisen el módulo 6, el libro. ¿Ya? Ya pues, entonces finalizamos la clase y nos encontramos la próxima semana. Buenas noches, descansen. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Bueno.